He sido vencido de forma más que demoledora desde la última parte de los Juegos Prohibidos. En medio de ese y este juego han sucedido cosas: el enfrentamiento con Vormund, la historia de la Gran Guerra, el conocimiento de Grimnir y algo muy extraño que les comentaré al final del video. De momento mi equipo solo cuenta con los poderes otorgados por la diosa Diana, ya que Brick fue destruido junto a mi Jhin. Mi Weaver no puede cambiar el futuro de nuevo si quiere seguir con vida, por lo que he decidido dejarla vivir su vida y continuar yo solo. No estamos en el mejor momento, pero después de estos juegos les contaré qué es lo que ha estado pasando. No sin antes recordarte que la meta para la parte número 16 de los Juegos Prohibidos por Dios es de solo 8000 likes, y si llegamos a 3000 likes antes del día lunes, subiré otro juego prohibido por Dios el día martes. ¡Comencemos! Todos tenemos defectos, es algo que no se puede negar. También a su vez, todos hemos escuchado sobre los 7 pecados capitales, comportamientos primordiales que pueden hacer a una persona dirigirse a otros pecados. Si bien su uso en la creencia popular surgió mucho después, los demonios no tuvieron problema en adaptarse y tomar cada puesto. Tenemos a 6 de ellos ejerciendo su labor dentro de este juego, pues luego de la Gran Guerra, Luzbel decidió quedarse protegiendo el antiguo Edén, en lugar de formar parte de esto. Asmodeo, Belcebú, Mamón, Belfegor, Amón y Leviatán, quienes representan la lujuria, gula, avaricia, pereza, ira y envidia, respectivamente. Es importante entender esto porque estás a punto de ser llevado a una prueba que te otorgará un poder sin igual, pero primero debes ser probado para ello. Debes tomar lápiz y papel, una aguja y una vela negra para poder entrar en esta tarea. Debes hacerlo un día viernes y para ello debes tomar el lápiz y papel y escribir exactamente lo que deseas. Cualquiera de estos 6 demonios famélicos te lo otorgará. Escoge el que tú creas que sea tu defecto más predominante y escógelo de forma consciente, pues es muy importante. Y luego utiliza el sello de invocación del demonio afín, pero solo puedes pedir una cosa y cualquier otro intento de falsear dicho requisito terminará en el rechazo de tu solicitud. Todo es válido, siempre que sus poderes lo permitan. Luego de escribir lo que quieres, debes firmar la hoja, pinchar tu dedo índice y colocarlo sobre el papel. Luego debes doblar 6 veces el papel, encender la vela negra, colocándola sobre el círculo de invocación del demonio escogido y decir: Et hoc es quod postulo te faciem meam, et ad anima et corporis, para luego quemar la carta en su totalidad con el fuego de la vela. Una vez la vela se consuma por completo, caerás desmayado, sin tiempo a reaccionar sobre qué sucede. Es ahí cuando el juego habrá comenzado. El demonio que has escogido será quien ha ido por ti. Te ha sacado de tu cuerpo para que puedan reunirse sin restricciones en un lugar sin tiempo. Solo puedes ver oscuridad allá donde veas, rodeados por un círculo de fuego que es la única iluminación del lugar. En mi caso, al no estar el pecado de la soberbia, el segundo en la lista era la ira, por lo que Amón fue quien se hizo presente ante mí. Su apariencia era curiosa, un hombre con cabeza de cuervo sentado en un trono de oro. Del otro lado estarás tú, esperando ver qué es lo que sucederá. No es tan común recibir este tipo de solicitudes. Todos prefieren solo dar su alma sin oponer resistencia, pero las apuestas son más lo nuestro. El demonio que tienes enfrente está ahí para probarte. En caso de que falles, podrá no solo tomar tu alma, sino que tomará tu cuerpo para volver a caminar en el mundo, hasta que se aburra de él y decida acabar con ese contenedor de las formas más creativas que se le puedan ocurrir, para luego consumir tu alma. Pero si ganas, no solo te dará aquello que quieres, sino que no te podrá pedir nada a cambio. Te mirará profundamente evaluando tu humanidad. Mantén tu mirada firme contra él hasta que haga un gesto con su mano. En ese momento el lugar se iluminará y volverás a tu cuerpo. Aquello que habías deseado se te fue dado, y tú decides si corromperte con ello o no. Olvidarás tu reunión con aquel demonio.
Si ahora que tienes aquello que tanto deseaste y no vuelves a sucumbir ante aquel pecado capital que tanto te pesa tener, vivirás tu vida sin problema, llegando hasta el final de tu ciclo, pero si recaes en aquel pecado que tanto te afecta, todo se oscurecerá de golpe. En ambos casos volverás a recobrar la conciencia frente al demonio que escogiste. Nunca te moviste de ahí, solo estabas siendo evaluado. Depende de que hayas decidido en aquella vida simulada, recibirás realmente el premio que tanto querías o el castigo que pensaste que habías evitado. Quizás en este momento tú mismo estés dentro de aquel reto sin recordarlo, así que ten cuidado con tus actos. ¿Qué pedí yo? Pedí que me jurara lealtad en la batalla contra Vormund. Él me dijo que siempre que tenga su sello de invocación y pronuncie su nombre, vendrá en mi ayuda, por lo que ahora cuento con un demonio de primera categoría como aliado. Imagínate tener respuestas de preguntas que no te dejan dormir, preguntas sencillas pero que también suponen cierta importancia en tu vida. Para este juego vamos a necesitar más concentración que en el resto, pero los riesgos son más bien nulos si sigues los pasos. Swilling es una entidad menor que vive en el reflejo de las cosas. Esta entidad gelatinosa y cambiante de forma no supone un gran peligro más que poder provocar un terror inimaginable, pues él puede ver todo aquello que sea reflejado sobre cualquier superficie, por lo que conoce los secretos de cualquier persona, así como ver el futuro y pasado de todo aquello que ha sido reflejado en algún momento. El juego es de la clase más segura, puesto que si tienes las protecciones requeridas, no hay posibilidad de que nada salga mal. Lo primero de todo será conseguir un espejo lo suficientemente grande como para que te puedas reflejar completamente a una distancia de 1,5 metros. Debes encender un incienso de jazmín y esperar a que se consuma completamente. El espejo debes lavarlo con agua con sal y las cenizas del incienso. Alrededor de dicho espejo debes hacer un círculo de sal para mantener a Swilling atrapado ahí hasta que nos dé las respuestas que buscamos. Lo siguiente es ponerte enfrente y decir Reflex aperire, portas et ostendi, mihi viam, Swilling. Ahora debes mantener la mirada en el reflejo de tus ojos. Escucharás un sonido viscoso, como si algo se deslizase lentamente. Es Swilling, que trata de mantener tu forma, pero conforme pasa el tiempo, tiende a perder su forma, deformándose a algo mucho más aterrador. Una vez suceda esto, recién el juego comienza. Swilling ha sido descubierto y odia ser visto, por lo que puede intentar atacarte con la forma desfigurada de tu reflejo. Pero no te preocupes, gracias al círculo de sal y el baño de agua con sal en el espejo, no podrás salir de ahí. No puede hablar, pero debes decirle lo siguiente: te liberaré si me muestras lo que quiero ver. No hace falta esperar una respuesta de Swilling, no tiene otra opción, por lo que ahora podrás hacer 3 preguntas que involucren a una persona en específico, como quién será la persona con la que estarás, quién tiene aquello que te fue robado o quién hizo qué cosa. El reflejo de Swilling cambiará para mostrarte tu respuesta, pudiendo ver a la persona que es la respuesta a tu pregunta. Esto te da un abanico de posibilidades tan amplio como tu mente te lo pueda permitir sin tener riesgo alguno. Una vez respondidas tus dudas, debes disculparte por haberlo retenido en contra de su voluntad. Solo debes limpiar el espejo con agua limpia, sin romper el círculo de sal, por precaución. Esto le permitirá poder retirarse. Por tu seguridad, te recomendaría que dejes el círculo de sal hasta el día siguiente. Posteriormente, puedes botarlo. En cuanto a mi experiencia, solo tuve una pregunta, y era: ¿quién es la otra persona que tiene uno de los 12 libros? Pude verle, pero por apenas unos segundos, pues de inmediato volteó y me vio fijamente a través del espejo, como si también pudiese verme, por lo que Swilling dejó de mostrarme su reflejo. Posterior a eso, bueno, les contaré un poco más adelante. Este juego debe ser realizado en contacto con la naturaleza. El bosque es el mejor lugar. Cerca de un riachuelo estaría bien. Para ello vamos a necesitar una planta, un cuenco de agua, incienso y aceites.
Los seres elementales de forma natural se acercan a los amantes de la naturaleza, los minerales, los animales, en definitiva, a los que saben respetar a la madre tierra y a sus criaturas, y pueden brindarte su fuerza si congenian bien contigo, por lo que debes mostrarte respetuoso y amable con la naturaleza para que ellos te puedan aceptar. Los elementales de agua detestan la violencia, los de tierra los avaros y así sucesivamente. Para comenzar debes colocar los 4 objetos juntos y un cristal de cuarzo en el centro. Posteriormente debes decir: Invisibilia viribus silvan, creaturae, arbores, plantis et flores, ventus sunt et aura caeti, ignis creature, sol et flama, ente aquarum flumina, et fontibus, venite ad me, audite et veni, o copias apt ignotis, venite ad protegas me, deduxiti me, et adiuva me, ignem veni dialectam animam meam et temperat, disere soror est aqua, aquibus nostra mutam, sacrum caeliat ventilavis me, agnoscamus partem rerum, et tu mater terra, et deambulatio, nan difficile fuit, sic fiat. Todos te están viendo, esperando quién será el que se atreve a salir. Sea cual sea, debes tratarlo con respeto, pues los elementales no entienden el concepto del bien y el mal, pudiendo llegar a ser sumamente crueles con quienes los hacen molestar. Una vez te ganes su confianza, ellos te podrán ayudar, pero recuerda recompensarlos con altares con sus cosas favoritas. Estas entidades pueden ayudarte para muchas cosas, las de agua con el amor, salud psíquica, placeres sanos y arte. Los de fuego son capaces de administrar la libertad y el cambio y son los encargados de aniquilar todas las fuerzas negativas, los maleficios y los conjuros que caen sobre una persona. Y los de aire son invocados por aquellos magos que diagnostican enfermedades, ya que ofrecen la inspiración necesaria para llevar a cabo la alta magia y ayudan a los magos a desarrollar los poderes de evidencia, y los de tierra para bienestar, abundancia y sabiduría. Si la relación entre un elemental en específico y tú se hace más estrecha, este podría enseñarte los secretos de su elemento, permitiéndote controlarlo utilizándolo como catalizador, siempre que seas amable y agradecido con este. Pero ten cuidado, pues como te dije antes, no saben discernir del bien y el mal, y un acto grosero suele pagarse muy caro. Después de haber visto a la portadora del otro libro, me quedé con una sensación extraña. Fue como si ella me hubiese podido ver dentro del juego del individuo. Entiendo el término de que cuando miras al abismo, el abismo te ve de regreso, pero en este juego no debió pasar eso. Swilling debería ser indetectable, o al menos eso suponía. Antes esa portadora no estaba enterada de mi existencia, o tal vez sí, pero no me dio mayor importancia. ¿Ahora qué? ¿Planeará tomar algún tipo de represalia? No lo sé. Esos fueron mis pensamientos luego de verla. Nada me había preparado para lo que sucedería días después. Gresil, del juego del rey, apareció de buenas a primeras. Le faltaba un brazo, pero fue un impacto verle por sorpresa. Él no se molestó en hablar, solo me tomó del hombro y lo siguiente que vi fue que estábamos en un campo abierto, según mi teléfono, a más de 200 kilómetros de donde estábamos hace un momento. Un paisaje desértico, pero Gresil tenía mucho para decir en ese momento. Debes ayudarnos. Alguien está destruyéndonos a todos. Leiter, Keller, Serón, todos. De momento parece que solo ataca a entidades menores, pero esto puede empeorar en cualquier momento. En ese momento empezó a tomar sentido muchas cosas, como que a muchas personas que antes le funcionaban los juegos, ya no lo hiciesen, o el hecho de que Gresil no apareciera antes a cobrar la deuda que tenía con él. Solo alcancé a preguntarle quién le había hecho eso. Una loca con un libro, igual que tú. Debes alejarte de ella, es muy peligrosa. Digo, no es Vormund, pero está acabando con todos. Conmigo intentó, pero ya sabes cómo soy. Pude escapar, aunque tuve que sacrificar a legiones enteras. En ese momento me sentí alertado. Como un demonio del rango de Gresil podría ser vencido por un humano tan fácilmente.
pero la voz de Gresil me sacó de mis pensamientos. Nos encontraron. ¿Puedes pelear? ¿Dónde está el demonio que te di? La Jinn, la Weather. ¡Invócalos ya! Pudo ver en mi mirada qué había sucedido con ellos, a lo que solo alcanzó a decir: Bueno, fue un placer hacer negocios contigo, supongo. Frente a nosotros apareció una chica. Parecía normal si no fuera por aquel libro en su mano izquierda que hacía más que notable de quién se trataba. Aléjate de él. Esa aberración se me escapó por poco. No entendía nada, pero aún así le debía algo a Gresil, por lo que dije que no quería pelear, que Gresil solo cumplía su labor y le preguntaba por qué había matado a las otras entidades. Eran una aberración, una anormalidad del flujo natural de las cosas. Dios me dio una misión y no pienso fallar hasta conseguirla. Gresil solo susurró compadeciente: Pobrecita, no sabe lo que le sucedió a su Dios. Traté de explicarle, pero no hacía caso a razones. Le pedí a Gresil que estuviera listo para sacarnos de ahí. Era una pelea perdida, pero tenía un plan. Si Gresil podía transportarnos a cualquier lugar, podríamos sobrevivir. Le dije a dónde necesitaba ir, y el terror invadió sus ojos, pero entendió que era la única opción. Ella con su libro en la mano tenía mucha más ventaja que yo. Además poseía invocaciones que desconocía. Debía ser un ataque certero, por lo que invoqué a Amon. Esta vez no llegó como un hombre con cabeza de cuervo, sino como un humanoide prendido en llamas. Gresil se arrodilló ante él sin llegar a decir palabra alguna, pero la chica no se inmutó. Antes de comenzar le dije que quería saber su nombre. Luciana, alcanzó a decir antes de que Amon le prendiera en fuego, con una llama tan potente que era complicado mantenerse cerca. Me daba pena perder el libro que Luciana tenía, pero estaba arrinconado. Bueno, parece que ahí tenemos a otra aberración que merece ser castigada. Las llamas no llegaron a tocarle ni un cabello. Asimismo, un fuerte viento extinguió las llamas y cuando se despejó el humo, mi sangre se congeló. Te presento a los 7 príncipes del cielo. Dios me encomendó a sus guerreros más poderosos, por lo que no puedo fallar. Detrás de ella, en efecto, estaban los 7 arcángeles portando esa forma angelical que ya sabíamos que era solo una máscara. Solo los 7 príncipes del infierno podrían equipararse. O Azrael. Amon solo no tiene nada que hacer. Alcanzó a decir Gresil, y realmente estaba más que de acuerdo con él. No esperaba que fuera tan superior. Mientras yo me encargaba de investigar y compartir parte del conocimiento obtenido, esta persona lo consumía como una acólita, conociendo su libro al punto de poder utilizarlo como un grimorio de invocación rápida. Has demostrado ser problemático. Debo eliminarte también, en nombre de nuestro Señor. La espada de uno de los ángeles se alzó y fue lanzada directamente contra Gresil. En un parpadeo había sido atravesado y gritaba de dolor, gritos que jamás había escuchado, pero con sus últimas fuerzas logró llevarnos a donde necesitaba que lo hiciese. No soportó mucho hasta que murió. Oh, vamos, ya me había olvidado de ti. Ignora a los cuervos que envió Grimnir a vigilarme todos los días. ¿Por qué no seguiste viviendo tu vida tranquilamente? ¿Y me traes de regalo el cadáver de un demonio? Los modales se han perdido. Era Vormund, a quien tenía enfrente, en una isla virgen en lo que supongo que era el Caribe. No podía decir nada, sabía que era un plan arriesgado y todo dependía de si Luciana mordía el anzuelo o no. ¿Invitaste a alguien más? Dijo Vormund segundos antes de que apareciera Luciana y los 7 arcángeles. Te tengo. ¿En serio? ¿Trajiste a tu novia que me enfrente? No dije nada. Solo salté a un costado y posteriormente Vormund fue empalado con las espadas y lanzas de los 7 arcángeles. Lamento que se viera involucrado, pero no podemos dejar testigos. Ahora te toca a ti. ¿Quién diría que el viejo dios haría armas tan buenas? Hasta me dolió un poco. La cara desencajada de Lucía no podía creer lo que veía. Las armas salían del cuerpo de Vormund y detrás de ellos no quedaba ninguna cicatriz. Problemas de pareja, ¿eh? No me hagas parte de tus situaciones. Tú y yo tenemos un trato, y aún no eres lo suficientemente fuerte. Luciana quiso aprovechar ese momento de descuido para atacar con todo lo que tenía, pero Vormund desapareció. Ella intentó encontrarla en algún lugar, pero Vormund estaba en el mar, flotando, mientras la observaba risueño. Eres un hereje.
Mereces ir a lo más profundo del infierno. Los ángeles se lanzaron contra él, pero se esfumó y apareció frente a ella. ¿Cómo te atreves a tratarme de una manera tan asquerosa? El brazo de Lucía se retorció de forma inhumana, rompiéndose en cientos de pedazos a la par que 3 de sus ángeles se hacían polvo. Creo que esos eran Zadkiel, Chamuel y Yofiel. No lo sé. Detesto que enmascaren su verdadera forma. Pese al dolor tan agónico por el que pasaba Luciana, decidió abrir el libro para seguir luchando. Oh, no, querida. Deja que Rafael te cure e inténtalo de nuevo otro día. Y con un chasquido de sus dedos, Vormund los envió a otro lugar. Había funcionado, pero ahora el problema era cómo reaccionaría Vormund ante esta situación, quien me observaba acariciando su barba. Ahora me debato en si dejarte ir a ti. Veo que me usaste para tu conveniencia, y eso me agrada. Pero por otra parte, tengo una reputación que mantener. Estoy de vacaciones y no quiero manchar con una muerte este lugar tan paradisiaco. Vuelve cuando seas capaz de hacer algo en mi contra. Solo mis hijos podrían hacerme frente. Toma ese consejo y suerte con eso. Luego de eso, volví a estar en mi casa, como si nada hubiese pasado, pero ahora tenía a alguien que estaba acabando con las entidades del libro, y no sé muy bien qué camino seguir ante esto. Se nota que Luciana está ciega y continuará cazando a las entidades sobrenaturales, pero ¿quién la estará manipulando de tal manera? Es obvio que es parte del cielo, pero ¿quién dio la orden? ¿Metatron quizás? Muchas preguntas que aún no puedo responder, solo sé que necesito más aliados y más fuerza.